dice, Kenita, le regalamos una bicicleta a Matías. Sí, don Patricio, le dije yo, muchas gracias. Sí, me dijo, pero ahora hay que pagar la bicicleta. Me forzaba, o sea, yo no quería ir, don Patricio, por favor, córtenle, decía yo, y él ya me tiraba, pero si no, con fuerza, sí me tiraba. Y él enseguida viene, me toma desde la cintura, pone su mano por detrás de mi cintura y me tira contra su cuerpo. Esto es parte de los relatos que en octubre pasado entregaron en exclusiva a Chilevisión Noticias las denunciantes del exdiputado Patricio Ales, quienes lo acusan de abuso sexual y amenazas, delitos que dicen habrían sido reiterados. Entonces, así reaccionaba quien fuera también embajador de Chile en Francia. Vamos a ver la posibilidad de conversar con usted respecto de unas acusaciones de abuso sexual y acoso laboral en su contra. Hablé con mi abogado. ¿Pero podríamos tener una entrevista eventualmente con usted? Mucho más adelante. Hoy mucho menos esquivo responde frontal a las denuncias cuando el Ministerio Público pedirá sobreseer su caso. Esto es una infamia, son mentiras montadas, me han investigado durante más de 2 años. Ya les contaremos la reacción de Patricio Ales. Las acusaciones de al menos 7 mujeres, todas ligadas al entorno más cercano del exdiputado, sirvieron como testimonios de contexto para la denuncia principal del caso protagonizada por María Eugenia Soto, ex asesora del hogar. Su relato llegó hasta la Fiscalía Oriente en enero de 2017. En él revela los hechos supuestamente vividos cuando trabajó con Ales, puertas adentro, cuidando a su suegra. Primero empezó como el maltrato. Después otro día estaba bañando a la señora Maruja en el 2.º piso y él golpea la puerta. Y yo abro la puerta y lo quedo mirando y estaba desnudo. Y le digo, chiquilla, le dije, este viejo anda desnudo. Ah, tranquila, Kenny, si él es así, si yo lo he visto un montón de veces. Kenita, como solían llamarla en su trabajo, nos recibió en Chillán para entregar su testimonio. Fueron casi 10 años, dice, de abusos reiterados que finalmente se transformaron en una querella. Los hechos habrían ocurrido entre 2003 y 2012 cuando finalmente renunció al cargo. Él me toma de la cintura y me sienta. Él se sienta y me toma arriba y se sobajea conmigo. Eran tantas cosas que cuando yo me escapaba, él se tiraba con ira contra mí, que yo era una malagradecida, porque él me tenía a mi hijo, que lo alimentaba, y muchas veces dije, cresta, estoy con mi hijo y tengo que agachar el moño. Y siempre pensaba que yo era la única, que yo era culpable de todo lo que me estaba pasando. Pero no era la única. Marcela Díaz, quien trabajó entre 2003 y 2006 como secretaria en la oficina distrital que el diputado tenía en Recoleta, también afirmó las mismas acusaciones. Al igual que Carolina Cosmeli, quien fue asistente de Ales en París cuando era embajador de Chile en Francia. Me llamaba a la oficina, yo ya entraba ya tiritando entera. Y me tiraba. Ya me forzaba, de que se acercaba a mí, meterme la mano y empezaba a respirar muy efusivo. Pero siempre fue así, esa cuestión de que aguantar. Llega, lo primero que hace fue apoyar como su cabeza. Llegó y se tiró, así como saco de papa o de plomo, sobre mi pecho. Y yo hago una cosa así, como que me voy a parar, y él enseguida viene, me toma desde la cintura, pone su mano por detrás de mi cintura y me tira contra su cuerpo. En el caso de Carolina Cosmeli, su denuncia por acoso sexual y laboral hecha en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue desestimada. Un sumario absolvió a Ales de la acusación. Sin embargo, ella insiste en su versión, al igual que el resto de las denunciantes. Y María Eugenia, cuyo relato fue considerado auténtico por un informe de la PDI. De igual forma, concluye el Ministerio Público. Pese a ello, hoy deben pedir sobreseer al cuestionado exdiputado. Y ahí fue cuando yo le dije, yo lo puedo demandar de abuso sexual, le dije yo, contra mí. Me dijo, ¿quién te va a creer? ¿Quién eres tú? Me dijo al lado mío. Sí, efectivamente, el primer informe de la PDI corroboraba su denuncia. Los testimonios que rodean y dan contexto a esa denuncia también eran coincidentes, pero esta prescripción, este sobreseimiento dice relación con el tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Nosotros estimamos que existen antecedentes suficientes de que estos hechos ocurrieron, que estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual.
Antecedentes suficientes, dice el fiscal, para acreditar el delito. Sin embargo, otra vez, la prescripción se impone. Se produce una sensación de satisfacción porque se han podido investigar y determinar que los hechos ocurrieron, pero por otro lado al mismo tiempo hay una cierta frustración porque el sistema legal de alguna manera permite la impunidad. De cierta forma es una justicia media porque se cierra el caso. Pero en el fondo el caso se cierra no porque los hechos no ocurrieron, sino porque está este tema de la prescripción. Eso es lo que nos deja tranquilas en el fondo, con que la justicia dice que teníamos la razón, que no estábamos mintiendo. Elisa García Huidobro, hijastra del ex diputado, también contribuyó en esta investigación. En octubre pasado reveló por primera vez en televisión los hechos supuestamente vividos de niña, con quien sigue siendo la pareja de su madre. Yo me acuerdo, es un manoseo una vez que estaba oscuro y que yo me incomodé y que él se le empezó a agitar la respiración y que yo me sentí muy incómoda y me paré y me fui. Pero todo lo demás, el cómo me miraba, las cosas que decía, las cosas que le decía a mis amigas. El fiscal no ha consignado absolutamente ningún delito. Tengo la documentación en mis manos donde se me cita para abril, simplemente para comunicarme el sobreseguimiento. Hoy decide responder a las acusaciones en su contra. Insiste en que nada es verídico, pese a que la Fiscalía ha dicho que existen antecedentes constitutivos de delito. Yo tengo una historia en que nadie, ni mis peores adversarios, jamás han podido sugerir ni insinuar de que yo podría ser un abusador sexual y menos abusador de niñita. Esta vez su abogado también estuvo dispuesto a hablar de lo que reiteran es un montaje en su contra. Yo sostengo que los hechos no ocurrieron, es decir, vamos a acreditar la absoluta inocencia de don Patricio Ales Dip. Aquí el tiempo transcurrido es el que ha jugado en contra de las denunciantes según el Ministerio Público. Un tema muy en el tapete por estos días. Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de ley que declara como imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. Y es como el fin de un ciclo y el comienzo de otro, porque yo, por ejemplo, mi caso no lo pude denunciar, porque siempre supimos que mi caso estaba prescrito. Y hoy día la gente no va a tener fecha de término, no va a tener caducidad el dolor de las víctimas de abuso sexual infantil. Para nosotras en este minuto este es un triunfo porque se acreditó que todo lo que decíamos era cierto y eso en términos de reparación y de sanación es muy importante como víctima. La deuda sigue para las víctimas que han sufrido en etapa adulta, mujeres como María Eugenia, para quienes la normativa no está de su lado. Esta podría haber sido la condena para Patricio Ales. Este tipo de delito de abuso sexual, que es lo que se denomina un abuso sexual cometido contra un mayor de 14 años, un mayor de edad, tiene una pena que parte en los 3 años y 1 día de cárcel. No me corresponde hablar de impunidad, yo me tengo que acatar a las leyes con que uno tiene que trabajar, leyes procesales, leyes penales, y en ese sentido es lo que es la solicitud que hemos hecho al tribunal. Nos parece inaceptable que hasta el día de hoy, solamente por el paso del tiempo, es que no se pueda perseguir este tipo de delitos y personas como el señor Patricio Ales pueda haber abusado de manera impune de personas en una asimetría de poder tan grande como los que él hizo. Además del informe de la PDI que estableció la efectividad de la denuncia de María Eugenia, la Fiscalía recibió un informe policial que recababa las declaraciones de testigos aportados por la defensa, todos antecedentes que podrían ser expuestos el próximo 10 de abril en la audiencia de sobreseimiento de este bullado caso, que al menos por ahora da tranquilidad a quienes insisten en haber sido abusadas por quien fuera el hombre fuerte del PPD y también diputado de la República.